Conducta humana. Gladys en éxito. Bueno, y a propósito también del segmento de hoy con la doctora Mercedes Schnell, podemos dedicar unos segundos a el tema de la salud mental, porque hoy es el Día Mundial justamente sobre la salud mental, cuán importante es. Con el tiempo además se va avanzando en incluso especializaciones sobre el tema de la mente, el poder, además del pensamiento, esa salud que redunda en el resto de la salud, de la salud física, de la salud emocional, espiritual, en general, de nuestro cuerpo, pero que hasta hace nada, doctora, no era considerado así, o no se le daba la importancia, o no se ponía la atención que hoy en día sí, sobre lo relevante que es la salud mental. Bienvenida, buenas tardes. Esa es su área. ¿Cómo estás, Gladys? ¿Cómo te ha ido? Si supieras que puede ser mi área relativamente, pero si es difícil algo es definir qué es salud mental. Porque uno está acostumbrado a decir blanco y negro. Blanco es sin ningún color, negro es todos los colores juntos. Es decir, hay cosas que defines claramente, 2 y 2 son 4. La salud mental no. Hay muchísima gente que no es feliz y tiene salud mental. Y uno estaría tentado a decir, la salud mental es felicidad, porque realmente cuando tu cabeza está bien, estás estupendamente bien. Pero tú mencionaste algo muy importante. La salud mental depende de muchísimas cosas, pero específicamente la mayoría de las veces que uno tiene un trastorno emocional tiene que ver con el pensamiento. El pensamiento es el que genera todo lo que dispara nuestra emoción, y nuestra emoción dispara nuestras acciones. Puedes hacer acciones buenas, acciones malas, acciones regulares, queridas o no queridas, que en un momento dado de rabia haces y luego te tienes que arrepentir y decir, cónchale, ¿por qué hice esto? Tengo que ir a casa de fulano a hablar con él. Eso es salud mental también, ¿ok? Y sin embargo pasó por una ira. Entonces salud mental es un nombre muy grandote para lo que es, pero es lo que nos hace humanos, es lo que nos hace personas. Yo el otro día comentaba, y no sé si es adecuado decirlo por aquí, porque va a decir lo de Gaza y lo de Israel, es terrible. Y yo comentaba que a mí, nomás me lo dijeron la primera vez, con la parte cuando fue con Rusia, yo lloraba, porque yo decía, ¿cómo es posible que los humanos todavía tengamos guerra? Esta vez me dio como un ataque. Yo tuve muchísimos amigos que son judíos, que son hebreos, y judíos de religión, gente buenísima, gente decente, gente... Entonces tú dices, cúnchale. Y tuve muchos amigos árabes. Tengo una familiar directa, o sea, una familiar esposa de un hermano, que era una persona árabe y su familia era encantadora. Entonces son cosas que tú dices, ¿qué es esto? Estas dos poblaciones que realmente son buenas personas, hay buenas, malas y regulares como nosotros, y estamos en este desastre. Entonces llamamos a eso salud mental. ¿Te das cuenta? Fíjate lo terrible. La cantidad de aristas que tiene la salud mental, sí, es muy amplio, pero esencial además para la plenitud de vida, para la convivencia, para el desarrollo social en general, es fundamental. Y siento que durante mucho tiempo, a propósito del Día Mundial, pues no se le dio la importancia que reviste para lo que estamos mencionando y para esa calidad de vida individual y colectiva. Sí, es real. Antes no se consideraba salud mental. Antes eran 2 cosas, que era loco, cuerdo. No había más nada. Increíble, eso también, bueno, asombra, ¿no? Pero bueno, en fin, falta de información, justamente, incluso de interés. En la misma medicina, por abordar al cerebro dentro de lo que además esa máquina representa, porque sin duda todavía tiene grandes desafíos, ¿no? Según entiendo. Enormemente. Hay una cantidad de variantes. Hoy en día hay cantidad de cosas que sabemos, cantidad de cosas que no sabemos, pero que están ahí y sabemos que están, que hay que buscarlas. Entonces, la salud mental es en realidad quien rige nuestra vida, quien rige nuestro planeta, porque si nosotros estamos centrados, seguros, humanos, decentes, con valores y principios, con sentido común, entre otros, que es el menos común, como siempre dicen de los sentidos. Sí, señor. Entonces estaríamos, exactamente, estaríamos mucho mejor. Pero tal cual. Pero bueno, sirvió la reflexión, así es, a propósito del Día Mundial de la Salud Mental. Y hoy el tema que escogió para abordar es el de la ansiedad, hablando de salud mental. Esa ansiedad que se produce, por ejemplo, por hechos como la separación. Sí, me voy a referir a la ansiedad por separación en los bebés, en los niñitos, porque muchas veces quien los ve y no sabe qué está pasando, e incluso los padres a veces pierden la paciencia, y entonces resulta que se convierte en un regaño. Y es muy triste porque realmente lo que ocurre es que el niño no conoce el mundo.
Entonces, fíjate, los primeros 8 meses el niñito los pasa durmiendo, descansando, obteniendo y diferenciando lo que es bueno, lo que es malo, lo que es peligroso, lo que no es peligroso, de acuerdo a lo que lo rodea. Es decir, esos primeros 8 meses de vida de ellos les logran tener familiaridad con el ambiente, con las personas que están alrededor. Generalmente la persona que mejor y más los cuida es su mamá. Entonces, por supuesto, los padres son muy, muy importantes. Entonces, Claro. ¿qué pasa? En el momento en que el bebé, que tampoco es que está brincando en una escuela, está en su cunita, desaparece papá o mamá, que es la figura importante, se aterra, le da miedo, está solo, no sabe qué hacer y empieza a llorar. Eso es por ansiedad. Se le genera ansiedad y es una ansiedad de separación. Y lo ves en niños más grandes. Lo que pasa es que debería de ser máximo hasta los 18 meses. Más de 18 meses no debería de haber ansiedad por separación, porque realmente a esa altura el niño ya sabe perfectamente bien quiénes son sus padres y sabe que el hecho de no verlos no significa que no están. Solamente significa que no están en ese momento y en ese espacio para ellos. Tienen que aprender que después aparecen nuevamente. Entonces es bien interesante porque fíjate que desde bebé estamos en situación de inseguridad y amenaza. Parece mentira y esto se ha descubierto relativamente nuevo. Porque antes se creía que era, bueno, sí, falta papá, falta, pero no sabíamos realmente. Y hoy en día sabemos que hay ansiedad por separación. Y eso es bien, bien complicado. ¿Qué es No, lo incluso también a veces se concluye que como el bebé no tiene desarrollado el cerebro, ¿no? Ujú. Para comprender muchas cosas, pues no se da ni cuenta de repente que le falta uno de los dos, por muchas razones, porque también, bueno, en algunos casos familias que han tenido por esto de la migración justamente Sí. forzada por crisis, separarse para buscar calidad de vida en otro lado y ayudar a los que se quedan, y así, bueno, se presentan estas separaciones que se asumen justamente cuando están en etapa temprana como bebé, pues menos traumáticas supuestamente porque no tienen tanta conciencia. Pero fíjate en la migración, gracias a Dios que la nombraste, yo no lo pensé traer como ejemplo, pero es importante. La migración, cuando tú supones que vas a migrar, tú eres papá y mamá, ¿verdad? Tú no Ujú. eres ni psiquiatra, ni nada, ni psicólogo, ni nada de eso, no, papá y mamá. Tú estás con tu muchachito día y noche, hasta el día que te vas. Es decir, no lo expones a estar sin papá y mamá. Y eso pone peor la ansiedad. Fíjate que es bien duro. Si tú te vas de Venezuela, dejas a un niñito que no ve a su papá y a su mamá ni a quien lo cuida, sino que de repente lo empieza a cuidar una tía que sí, lo cuidaba antes, pero no igual, O los etcétera, abuelos etcétera. O los incluso. abuelos Ujú. incluso, que es peor todavía, porque imagínate tú la diferencia etaria, es inmensa. Entonces, es importante que uno se dé cuenta, si usted se va a ir de Venezuela, si usted se va a ir, no se separe de su niño demasiado tiempo, tampoco se le pegue como un chicle, porque si usted se le pega como un chicle, le va a hacer peor la separación. Pero si usted lo expone a que usted no está siempre, pero sí vuelve, no está y sí vuelve, él va a aprender en esos meses que el papá vuelve y no va a tener Claro, ansiedad. En cambio, claro. si no lo aprende, ahí sí es verdad que es complicado. Por otra parte, los papás y mamás que siempre estamos, no te montes, no te bajes, no toques, el no por delante, ¿no? Ujú. Para enseñarlos, ¿verdad? Bueno, esa negatividad en muchas cosas o decirle al bebé, cuidado, cuidado se cae, ven acá, no lo toques, no lo pongas, eso genera mayor ansiedad. Entonces estás tratando de cuidarlo, pero son refuerzos negativos y los refuerzos negativos no son buenos para la ansiedad. ¿Qué Ujú. tendríamos que hacer? Porque yo siempre termino Sí, esa es diciendo la parte eso. importante, Eso, a además. mí me ¿Cómo gusta esa parte, corregimos? cómo corregimos esto, ¿verdad? Porque los síntomas ya los vimos, pero ¿cómo ayudamos a nuestros niños? Primero que nada, a- aprende como papá que las despedidas no deben ser largas. No expliques 250 horas que te vas a ir para la esquina porque vas al trabajo y del trabajo se come y entonces como se come y etcétera, etcétera. No, no, no. Las despedidas son corticas y le dices yo vuelvo. Eso es muy, muy importante, pero no puedes estar triste, doliéndote y diciendo que estás bien. Es decir, tienes que ser coherente el lenguaje verbal y el lenguaje corporal, porque los Mm, bebés se dan cuenta, es leen importante. todo. Leen todo y leen más la parte emocional, porque hay un contacto muy diferente. Entonces, es importante y cuando te despides del niño, dale amor, dale cariño, para que siempre le quede la marca. A mí me quieren, van a volver. Eso, si aparentemente eso es lo que uno pretende hacer. Es muy, muy importante que los padres sean verdaderos, que los padres no digan, ya vengo y aparecen 3 días después. No, el padre debe cumplir su promesa, la palabra del padre debe ser adecuada,
para que cuando haya separación, el niño entienda que lo que su papá le dijo sí es verdad. Cuando tú haces eso, tú estás exponiendo al niño que tú estás y te vas, estás y te vas. Eso lo hace más independiente. Y además, cuando no le dices, cuidado, no toques y toques, sino que le permites ser parte del mundo, tocar y vivir, ellos van a ser más independientes. Por eso es que la separación necesita, cuando la vas a tratar, que hagas para el niño todo lo que tiene que ver con seguridad. Le tienes que dar seguridad, le tienes que dar autonomía. Usted puede ser autónomo en ciertos niveles. Entonces, deja que el niño toque. No lo deje que le pase nada, por supuesto, pero no le digas que no a todo, porque el exceso de no lo lleva bien. Entonces, es importante, porque el niño... Claro, y no le permite aprender, ¿no? Desarrolla miedos, inseguridades también. Y en los errores que se van cometiendo, esas caídas, por ejemplo, ese poner el dedo en el enchufe, todas esas cosas es lo que va a enseñar. Eso es lo que enseña, parece muy bueno. Cuando se te quema la comida es cuando aprendes, ¿no? Sí. Aunque le genera mucha angustia, yo pasé, sí, también tuve lo que usted está explicando, esas características de madre a veces sobreprotectora y el no, y tuve que irme corrigiendo, pero sin duda que da como ansiedad también a los padres cuando ves que inventan tanto, pero ¿no? por supuesto, se acercan al peligro. Pero es el aprendizaje. Es dual. Bueno, y los dos aprenden, porque después papá y sí. mamá, el niño y con el niño es una cosa que es una maravilla, por otra parte. Pero acordémonos, los niños día a día, cuando son chiquiticos, mientras más chiquitos, más crecen día a día, más grandes se ponen. Entonces, es bien importante que los papás le demos autonomía relativa, porque tiene que ser cuidada, a los bebés. A los bebés desde bebé. Y al niñito de 1 año que empieza a medio caminar, que se cae, déjelo, ayúdelo para que no se haga daño. Pero déjelo que pruebe, déjelo que aprenda. Va a ser más independiente y mientras más independiente, mejor. Hay niños que duermen con su mamá hasta la edad adulta. Eso no es adecuado, Gladys. Eso es no haber cortado esa dependencia. Fíjate que eso se ve. Eso no es poco común. Sí. Entonces, eso es una cosa que no debería de existir, porque la autonomía personal es importantísima. Tú tienes una muchachita que duerme con su mamá o su papá todos los días, no sé qué, y después se casa y se queda pegada de un marido que no vale la pena. Esa es la realidad. Y eso es terrible. Usted tiene que ser independiente, usted tiene que ser autónoma, usted tiene que creer en usted. Sí, señor. Que no se ve muchas veces cuando hacen este tipo de cosas, que bueno, qué rico, déjame y estamos disfrutándonos y punto, y ahí no va a pasar nada. Pero sí, fíjese, las consecuencias a la larga en la etapa adulta. Exactamente. Entonces, a mí me pareció que este tema era bien importante porque ocurre tanto en los bebés como en la gente grande, que los estamos viendo, ¿no? Entonces, todo esto... Cuando uno tiene un bebé así o un hijo así, tiene que acompañar al hijo. No lo puedes aflojar y dejarlo así, porque la relación y el apego son muy importantes. Si tú a un niño pequeño no satisface su apego, su mi mamá, esta es mi mamá, las demás nadie, este es mi papá, esa cosa que es el apego, el amor, el cariño, el estar, tú no lo satisfaces, ese niño va a tener problemas posteriores serios. Entonces, es importante. Y esto como una acotación que casi nunca la digo, pero es muy importante. Si tienes miedo, inquietud, ansiedad, tú como adulto, porque crees que tu bebé o tu niño se está separando y que tiene demasiada ansiedad, que eso no está bien, que ese exceso de angustia del niño no está bien, no lo dudes. Llama a una persona que te ayude a ti y a un pediatra que tenga esa especialidad. Es importante. Sí. Lo más temprano posible, lo mejor que pasa. Así es. Sí, señora. Entonces hay que hacerlo de verdad. Hay 1.000.000 de gracias a ti, Gladys. Muy importante, doctora. No, a usted por estar además los días martes con nosotros y en el estudio. La doctora Mercedes Schnell, la consiguen por @Mercedes Schnell. Está compartiendo siempre contenido de valor a través de sus cuentas en las redes sociales. Es médico especializada en programación neurolingüística e hipnosis y la tenemos los días martes en el segmento Conducta Humana. Será hasta el próximo martes, doctora. Cuídese mucho. Feliz tarde. Cerramos la primera hora para Caracas, queda la segunda nacional. En breve volveremos.